En algún momento, en el segundo milenio antes de Cristo, los tracios levantaron la ciudad en una isla rocosa frente al Mar Negro, que posteriormente unirían al continente mediante este istmo artificial de unos 400-500 metros. Estamos en la antigua Mesembría. Bienvenidos a Nesebar. Estamos en el istmo de Nesebar y aquí tenemos su molino. Este molino se cree que es del siglo XX, de la época del Renacimiento búlgaro, y en él, en este caso está cerrado, pero podríamos encontrar en la primera planta está la sala donde se almacenaba la harina, en la segunda donde vivía el molinero con su familia y en la tercera se conserva el mecanismo de piedra del molino. Esta es la estatua de San Nicolás. Está dedicada a este patrón de los marineros, de los niños y de los viajeros. Erigida en 2006. Uno de los episodios que se cuentan de este santo, de San Nicolás, es que tenía un vecino que tenía 3 hijas en edad de casarse, pero no tenía dinero para la dote. Entonces, para evitar que al final acabasen dedicándose a la prostitución por no haberse casado, lo que hizo San Nicolás fue tirar un fajo de billetes hacia la casa y salir corriendo. Entonces consiguieron que se casara la primera hija y esto lo hizo otras 2 veces más. Aquí tenemos los restos de los bastiones y de la muralla de Nesebar. Esta fue construida por los tracios, que de hecho fueron los primeros en alzar un sistema defensivo allá por el siglo VIII a.C. Es muy robusta y tiene hasta 2 metros de anchura. Justo a la entrada, después de la muralla, tenemos el Museo Arqueológico. En él, en sus diferentes salas, se muestra la historia de Nesebar, que va desde los tracios hasta la actualidad, pasando por griegos, otomanos, bizantinos, búlgaros. Esta iglesia es la del Cristo Pantocrátor. Es una iglesia medieval ortodoxa oriental, construida en piedra y ladrillo, y se cree que es del siglo XIII o XIV. Parece ser que no está muy claro. Iglesia de San Juan Bautista, construida en piedra y tiene unas dimensiones de 12 metros de largo por 10 de ancho. Está cerrada también. Esta pequeña iglesia que tenemos aquí es la iglesia de San Salvador. Es del siglo XVII y curiosamente fue la única que se construyó durante la época de los otomanos. Es así bajita, tan bajita, porque su altura no podía sobrepasar
la de un soldado montado a caballo. Iglesia Paraskeva, del siglo XIII. Como veis, nos estamos encontrando bastantes iglesias, y esto es debido a que en la Edad Media se construyeron unas 40, en lo que llegó a ser la mayor concentración de iglesias per cápita del mundo. Esta iglesia está dedicada a los arcángeles Miguel y Gabriel. De las 40 iglesias que os comentábamos que se construyeron en la Edad Media, hay algunas que ya no existen y otras o están medio derruidas o quedan solamente algunos restos. Esta es la iglesia de Santa Sofía. Fue construida en el siglo V, reconstruida posteriormente en el siglo IX, formando parte del Palacio del Obispo, y en el siglo XVIII, debido a la dejadez y demás, ya se destrozó, se derrumbó el techo y empezó a deteriorarse. Y esto es lo que queda hoy en día. Junto a esta torre defensiva que aún se conserva, tenemos los restos de la iglesia Santa María Eleusa. Esta iglesia fue descubierta en unas excavaciones en 1920. Parece ser que data del siglo VI y que se destruyó a causa de un seísmo. Esto es lo que queda hoy en día.
Esta es la iglesia de la Dormición de Teótocos. Es una iglesia ortodoxa que venera a la Virgen María y fue construida en el siglo XII. Y aquí en el casco antiguo de Nesebar nos encontramos con una iglesia más, en este caso la iglesia de San Teodoro. Aquí tenemos la iglesia de San Juan Aliturgetos. Es la única iglesia de Nesebar que no está consagrada. De hecho, Aliturgetos significa no consagrado. Parece ser que fue porque durante su construcción en el siglo XIV murió un hombre y por superstición nunca la llegaron a consagrar. Luego en 1913 sufrió un terremoto y bueno, pues este es en el estado que se quedó. Aquí detrás de mí tengo el antiguo teatro romano. Aparte de eventos, también se celebraban reuniones y hoy en día se sigue utilizando para conciertos, eventos y demás. Y aquí la antigua iglesia de San Esteban, que ahora se ha convertido en museo. Terminando ya la visita de Nesebar, nos tomamos un cafelito. Que tiene una pinta el cafelito. Sí. Así que vamos a continuar y nos vamos al siguiente, que es Varna. por vosotros.